En la historia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia han jugado un papel fundamental los docentes que con su empeño, dedicación y disciplina han formado a muchas generaciones de ingenieros que han aportado con su profesión a un mejor país. Uno de esos docentes que se destacan por su inteligencia, tenacidad y nivel de exigencia en los cursos que imparte es el ingeniero Álvaro Gaviria Ortiz. El Mazo Gaviria, como es conocido, es docente adscrito al Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones y conoce de cerca la evolución de nuestra facultad. Yo me vinculé a la Universidad de Antioquia en agosto de 1970. Fui nombrado jefe del departamento y de la carrera de Ingeniería Sanitaria. Estoy pues ajustando ahora 40 años. En aquel momento, esta facultad que ahora vemos tan grande venía de una evolución. En 1968 se transformó la Facultad de Ingeniería Química en Facultad de Ingenierías, debido a que se crearon varios programas. Ingeniería Sanitaria, que yo venía a dirigir, tenía estudiantes apenas en el tercero o cuarto semestre, una carrera empezando junto con eléctrica, electrónica. Luego fue fundado Sistemas más adelante. Empecé como jefe de departamento, también empecé como profesor. El primer curso que dicté fue de Ingeniería Económica. Después en Ingeniería Electrónica dicté el curso de Circuitos, Teoría Electromagnética. Y así fue avanzando mi vínculo con la universidad y con la Facultad de Ingeniería. Con base en su experiencia como profesor, directivo y estudioso de la historia de nuestra facultad, el ingeniero Álvaro Gaviria narra cómo ha sido el crecimiento de la Facultad de Ingeniería. La facultad y los que pertenecemos a ella hemos tenido grandes transformaciones. Era una facultad muy pequeña. En 1968, como le decía, se creó la gran Facultad de Ingeniería. Eso fue parte del desarrollo de la misma Universidad de Antioquia. Antes, la Universidad de Antioquia, que existe en sus orígenes desde el año 1803, en el siglo XX básicamente era una federación de facultades. La Facultad de Ingeniería Química funcionaba donde ahora está el Colegio Mayor de Antioquia. La Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, eran facultades muy separadas entre sí. Un rector, Ignacio Vélez Escobar, con una claridad sobre el futuro y la necesidad que tenía la región de mejores posibilidades de educación superior, impulsó lo que ahora tenemos como Universidad de Antioquia y Ciudad Universitaria. Dentro de ese crecimiento, la Facultad de Ingeniería. Entonces es un crecimiento también muy fuerte del número de estudiantes, de unos 300 o 400 estudiantes que podía tener la época de Ingeniería Química. Cuando yo llegué podía tener unos 1500. En 1974 yo fui designado como decano de la facultad y estuve como decano hasta el año de 1980. La dejé alrededor de 3.000 estudiantes. Ahora está alrededor de 6.500 estudiantes. Te da pues una idea del crecimiento en la parte de la población estudiantil. Pero también en programas. Un programa de Ingeniería Química inicialmente, luego aparecen 8 programas, ahora tenemos del orden de 13, 14 programas de pregrado. Tenemos programas en las regiones, a distancia, posgrados, maestrías, doctorados. De un bloque básicamente bien terminado, que era el bloque 21, donde estamos, que es el bloque 19, en aquella época era de primer piso, eran donde estaban los laboratorios de máquinas. Ahora tenemos un edificio muy bueno en el bloque 19, no existía el bloque 20, a mí me tocó lograr su construcción. Ha habido también un crecimiento pues, en los espacios físicos y en sus interiores, en los laboratorios. Cuando llegamos, años 70, en casi todas las carreras nuevas, los jefes de departamento no contaban más allá de un escritorio, un cuaderno de notas, nada de laboratorios. Un proceso de tener nuevos laboratorios, de vincular nuevos profesores. No, el desarrollo ha sido muy fuerte. El sobrenombre de Mazo se utiliza en la región para aquellas personas dedicadas, estudiosas y constantes en las materias o temas que les apasionan. Veamos por qué el profesor Gaviria ha recibido dicho apelativo. Yo me formé como ingeniero civil en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional.
Allí, en una carrera de 6 años, me especialicé básicamente en 2 temas: estructuras e ingeniería sanitaria. Me vinculo a la Universidad de Antioquia como jefe de un departamento, una actividad administrativa. En mi formación básica no había tenido formación ni como profesor ni como administrador. 2 actividades que me tocó aprender de oído, más que por aprendizaje sobre libros. Y fui evolucionando como profesor. Lo primero que uno hace es enterarse del tema del cual va a ser docente. Hay una frase que se repite, y es que si uno quiere aprender mucho de un tema, lo mejor es que se vuelva profesor del mismo. Los temas que yo enseñé los había estudiado como estudiante en mi carrera, pero de la manera superficial que normalmente abordan un curso los estudiantes. Entonces, lo primero que hice fue prepararme muy bien en los cursos, definir los programas con detalle, la forma de evaluación. Una pregunta que uno siempre se hace es cómo llegar a los estudiantes. Un método de evaluación que haga que los estudiantes realmente estudien, porque el estudiante típico tiene muchas vías de distracción. La universidad se presta para ello. Ahora peor que antes. Ahora vemos en muchos espacios que se juegan cartas, la internet ofrece muchos juegos, muchas maneras de comunicación, pero a la larga se pierde tiempo. Entonces, ¿cómo llegar a los estudiantes? Y fui pasando por diversos cursos. Empecé, como decía hace un rato, con ingeniería económica, un curso relativamente fácil. Después circuitos, también relativamente sencillo. Luego en la mecánica de materiales, resistencia de materiales, en la Universidad Nacional. Es un curso muy interesante porque es una introducción a la ingeniería de verdad, en el caso de la ingeniería civil. Y al curso de electromagnetismo llegué en parte por problemas políticos que la universidad tuvo en la época, 1972, un tema que yo conocía muy superficialmente, pero me había interesado la mecánica de los medios continuos cuando estudié como ingeniero civil la teoría de la elasticidad, que es muy interesante. Los campos electromagnéticos son parecidos, aunque se manejan pues abstractos. Profundicé el tema, cada vez estudiaba más y más y logré montar un curso razonable. El tema es complejo y uno nunca acaba de aprender. Cada vez que veo un libro moderno del tema me doy cuenta de todo lo que me falta todavía por conocer. Y son los 2 cursos que he venido desarrollando a la larga. Al principio tuve varios diferentes, también fui profesor de ecuaciones diferenciales, pero me concentré en mecánica de materiales y teoría electromagnética. Me he sentido muy contento con ambos. Estrictamente más contento con la mecánica de materiales, que es más cercana a mi carrera, la ingeniería civil, porque la teoría del campo allí la aprendí de manera autodidacta. Para el ingeniero Álvaro Gaviria Ortiz, su vocación docente es una experiencia gratificante, a la que le ha dedicado gran parte de su vida y con la cual ha generado excelentes contribuciones a partir de libros, artículos y documentos. En mi trabajo en la universidad he desempeñado diversos cargos, uno de carácter administrativo, jefe de departamento, decano, vicerrector, hasta rector encargado, y profesor, pero en el que me he sentido más contento, más a gusto, considerando que sé mejor lo que hago, es el de profesor. Es el oficio en que me he sentido mucho más cómodo, que sé bien lo que hago. En los cargos administrativos, a menudo, uno tiene que hacer lo que no quiere. En los cargos administrativos la política juega un papel y uno le tiene que tragar muchos sapos, uno se siente a veces muy incómodo. En cambio con la docencia no, porque uno no está peleando con el conocimiento, sino tratando de aprender más. El aprendizaje del maestro Álvaro Gaviria Ortiz no solo se ha ceñido a la ingeniería y sus ciencias básicas, también ha estado centrado en la historia y crecimiento de una facultad en la que su trabajo ha contribuido a enaltecerla. Tuve la oportunidad con el profesor Aníbal Valencia de escribir una historia de la Facultad de Ingeniería. A grandes rasgos es una historia que supera 67 años, porque en 1943 es el momento de su última fundación, porque ella fue fundada en el pasado varias veces. Estrictamente, históricamente, empezaría en 1814, cuando el sabio Caldas creó la Escuela Militar de Ingenieros, que funcionó en el Colegio Franciscano, que evolucionó hacia la Universidad de Antioquia. Es un primer
momento de la ingeniería en Antioquia. En el siglo XX, la ingeniería en Antioquia la impartía únicamente la Escuela Nacional de Minas, desde 1911. Luego, en 1936-37, la Universidad Pontificia Bolivariana. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, se interrumpió el flujo de materias primas de Europa, inclusive de Estados Unidos, porque los beligerantes, particularmente los submarinos alemanes, impedían el comercio. La industria colombiana se vio, y antioqueña se vio muy restringida. Surgió la iniciativa de crear una escuela de ingeniería química para formar ingenieros químicos que produjesen las materias primas que el país necesitaba. Se fundó pues, en 1943, inicialmente como una escuela, evolucionó a facultad. Inició, y es bueno comparar con lo que ahora tenemos, inició en donde ahora funciona, en lo que llamamos la sede de San Ignacio. Allá funcionaba la Facultad de Derecho, funcionaba el liceo, y empezó teniendo como instalaciones el patio. Allí los primeros pupitres estudiantiles fueron prestados por el CEFA. Los laboratorios de ingeniería química se desarrollaban en la cocina. Bueno, fue creciendo, empezó pues, de manera muy precaria, pero con apoyo de la Asamblea de Antioquia se construyó una primera sede, donde ahora funciona el Colegio Mayor de Antioquia. Allá se trasladó la Facultad de Ingeniería Química. Esa sede, ese edificio, junto con el de la Facultad de Minas, ambos fueron diseñados por el maestro Pedronel Gómez, ingeniero civil, arquitecto, pintor, escultor. Hay un hermoso mural, lástima que ya no tengamos como acceso a él, dentro del Colegio Mayor, un mural en el aula máxima donde se muestra como el desarrollo de la ingeniería, en ese mural que el maestro Pedronel hizo pues con mucho acierto. Después, en 1968, es el traslado, allá la facultad creció, evolucionó, se volvió una ingeniería química muy importante, tanto que los egresados de allí tuvieron mucho que ver en los años 50 con Ecopetrol, cuando lo que ahora llamamos Ecopetrol pertenecía a una organización extranjera. Se venció la concesión que había allí, el país recuperó ese petróleo y fundó Ecopetrol, pero para manejar la extracción y especialmente lo que es la refinación y la transformación, pues no había ingenieros químicos. Aquí aparecieron otros que aportó la Universidad Industrial de Santander. El profesor Gaviria destaca cómo fue el proceso para alcanzar la facultad de ingeniería que hoy tenemos y cómo al principio solo ofrecía ingeniería química, pero que debido a las necesidades de la sociedad se implementaron nuevas carreras y se construyó un campus más adecuado al crecimiento de la universidad. Entonces, cuando se da la reversión al Estado colombiano de la explotación petrolera y la refinería en Barranca Bermeja, los ingenieros químicos de nuestra facultad de ese momento, ingenieros de petróleo de la Facultad de Minas, de la Universidad Industrial de Santander, ellos fueron los que recibieron la parte tecnológica, la habilidad para desarrollar eso para la industria nacional y para el desarrollo de industrias petroquímicas. Y se volvió muy importante esa facultad de ingeniería química, pero era solo química. Luego aparece en ingeniería metalúrgica, ingeniería industrial, en la década de los 60. Y con el impulso que le da al crecimiento de la Universidad el rector Vélez Escobar, las otras carreras, eléctrica, electrónica, mecánica, sanitaria, y se me olvida alguno, que empezaron pues también muy precariamente. Eso fue casi que un salto al vacío. No había ni instalaciones, ni laboratorios, pero una institución grande y apoyada por la gente de Antioquia, pues, no en balde se le da el nombre de Alma Mater de Antioquia, pues vino el apoyo y el desarrollo y su crecimiento. También hubo apoyo de instituciones internacionales. Los americanos dieron mucho dinero para la construcción de la ciudad universitaria, para apoyar la formación de profesores en el exterior, para comprar laboratorios. La Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, fundaciones de carácter altruista. O sea, nuestro desarrollo en parte estuvo impulsado por el gobierno americano en la época
que se inició con el presidente Kennedy. Aquí llegaban muchos extranjeros, muchos americanos, a impartir clases de diferente tipo, ingeniería, de lenguas, como miembros de los cuerpos de paz. Y luego en la década de los 70 ya tiene un desarrollo más propio, más con recursos nacionales y un gran crecimiento que vemos pues, en este momento en que se encuentra. Uno de los objetivos de formar ingenieros integrales es que estos sean la presencia viva de la universidad en la sociedad y que con su trabajo honesto, ético y responsable generan soluciones a los problemas que aquejan a la comunidad. El profesor Gaviria se refiere a las labores de esos egresados. En el campo de ingeniería química, la mayor parte de los egresados antiguos, muchos de ellos han sido destacados dirigentes de la industria nacional. Recuerdo que uno fue presidente de Coca-Cola. Y las nuevas carreras también han tenido gran impacto en el desarrollo regional. Profesores muy importantes, algunos ya fallecidos, el doctor Peñalosa, pues una verdadera leyenda como profesor de ingeniería química, un matemático destacado. Recuerdo que él inventó algo muy insólito, muy poco conocido, las funciones hiperlíticas, tratando de crear una trigonometría basándose en arcos de elipse y de hipérbola. Han salido también dirigentes, personas que han participado en la política, en ingeniería electrónica ha ocurrido, inclusive hasta malevos, personas pues que no son de las más reconocidas en la sociedad. De todo ha salido acá. El ingeniero Álvaro Gaviria también recuerda algunos hechos que marcaron la historia de la facultad. Cuando la facultad era un poco más pequeña en el número de estudiantes y de profesores, se acostumbraba a hacer cada mes una velada, las veladas de ingeniería. En esas veladas, estudiantes o profesores de alguna manera participaban, cantaban, había grupos musicales, otros bailaban, diferentes tipos de danzas, otros recitaban. Era muy agradable y estaba invitada toda la universidad. No se han vuelto a repetir. Se han hecho actos pues, de tipo cultural o académico, pero más bien organizados como de una manera general, pero no donde participen estudiantes y profesores. Ya es como poco común. Cuando fue creciendo más la facultad, se hacían también en el Teatro Camilo Torres. Recuerdo, por ejemplo, entre quienes recitaban poesías, y recita bastante bien y tiene muy buena memoria, Norma Mercado. Cuando éramos estudiantes de bachillerato era costumbre que aprendiéramos muchos poemas, muchas poesías muy largas. El duelo del Mayoral, Claveles Rojos, El brindis del bohemio. Norma recita esas poesías y es muy agradable oírlo. Otros cantaban. De la antigua ingeniería química salieron grupos musicales de calidad. Así como también había otros que interpretaban instrumentos musicales. El profesor Peñalosa, por ejemplo, era violinista. Pues anécdotas que muestran un ambiente que ahora es como un poco más impersonal, me parece. Tal vez porque hay muchos estudiantes, muchos profesores, hasta no nos conocemos. Finalmente, con base en el recorrido académico y administrativo que ha tenido, el profesor Álvaro Gaviria Ortiz comenta cuál es el panorama actual y futuro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Yo veo la facultad con mucho futuro, pero también con muchas necesidades. Pese al crecimiento que hemos tenido en el número de estudiantes y de programas, pienso que nos faltan muchos profesores. En un estudio que hacíamos de desarrollo del posgrado, si quisiéramos tener siquiera el 10% de estudiantes de posgrado, digamos 600 estudiantes de un doctorado, de diversos doctorados, necesitaríamos del orden de 200 tiempos completos más, que es más de la población profesoral que ahora tenemos. Eso suena bastante utópico. Realmente, si la universidad, si la misma sociedad quieren un mayor desarrollo empujado por los egresados de esta facultad, se necesitan hacer gastos, hacer contribuciones para que el crecimiento del profesorado sea mayor. Estrictamente no es un gasto, es una inversión de futuro. Si hay más profesores, si hay más investigación, si hay innovación, si hay inventos, si hay gente que desarrolla la industria,
todo el departamento se beneficia de ello. Estamos apuntando hacia el desarrollo no de industrias de chimeneas, sino de nuevas tecnologías basadas en conocimiento. La meseta del Oriente se presta para eso. Está el aeropuerto, allá hay un parque tecnológico. Posibilidades hay, cuesta dinero, pero yo entiendo que es más bien una inversión de futuro que un gasto. El gran crecimiento de esta facultad fue desde 1970 hasta ahora. En ese crecimiento aumentó, digamos, de 1.500 estudiantes a 6.500 y muchos posgrados. Yo veo a la vuelta de 20 años, porque el departamento sigue creciendo, cada vez necesitamos más egresados, especialmente más ingenieros. Está probado en todo el mundo que el desarrollo de un país se apoya en el desarrollo tecnológico y este necesita infinidad de ingenieros. Yo veo la necesidad, y ese es el futuro pues que avisoro, de otra sede en el Oriente donde tengamos una gran facultad con 5 o 6 mil estudiantes con instalaciones iguales de buenas y de grandes como estas, pero viviendo la gente allá, es decir, una ciudad universitaria donde estudiantes y profesores viven allá, no tienen que trasladarse a Medellín. No es que los profesores van y vuelven como ocurre a veces con las regiones o que hacemos educación a distancia, no, es una ciudad universitaria donde la gente vive allá.